Los propietarios ponen los pisos, en vez de en vivienda habitual, en alquiler temporal y no pagan honorarios. No hay nada de oferta y la gente se mete donde puede. El gobierno va a implantar una nueva medida para limitar el tema de los contratos temporales que no son reales. Simplemente nos dejaron un juego de llaves, no sabes dónde es, coges la dirección, entras en casa y de repente abre la puerta el vecino, me dice, perdona, ¿puedo entrar al piso? En este vídeo vamos a hablar de por qué hay tan poca oferta de alquiler en San Sebastián y los efectos de la nueva ley de la vivienda. En el momento en el que salió la nueva ley de la vivienda, pues sí que decían mucho, ahora no pagamos nosotros los honorarios, tal. Sí. Y joder, al final no se dan cuenta que son medidas que no tienen ningún sentido porque han generado el efecto contrario totalmente, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es que es así. Entonces se está celebrando una especie de falsa victoria porque lo que ha ocurrido es que a raíz de que los propietarios paguen honorarios, lo que se hace es los propietarios ponen los pisos en vez de en vivienda habitual, en alquiler temporal, que le sacan más rendimiento y no pagan honorarios. Se reduce toda la oferta y sube los precios. Ahora mismo ni siquiera la propiedad va a tener la libertad de fijar el beneficio económico que quiera darle a esa vivienda. Lanzarnos todos a los alquileres temporales, pues buscando ese resquicio que hace que la ley de arrendamientos urbanos no defina claramente lo que es la temporalidad. Nosotros, por ejemplo, ya únicamente en la empresa solo trabajamos alquileres de vivienda habitual. Sobre todo el alquiler de vivienda temporal, que mucha gente hoy en día quiere que le gestiones, ¿no? Es un alquiler tramposo, ¿no? Porque realmente sí. es una vivienda que esa persona está alquilando porque no tiene a otro sitio al que irse a vivir, ¿no? Entonces no se puede hablar de un alquiler temporal, es un alquiler de vivienda habitual. No hay oferta, yo creo que ahora mismo habrá unos 250 pisos en alquiler en San Sebastián, de los cuales la mitad serán temporales, la otra mitad de agencias, que muchas veces hay viviendas que llevamos más de una agencia, entonces están repetidas, y otros que son vacacionales, ¿no? Entonces al final es que no hay nada de oferta y la gente se mete donde puede. Yo creo que nosotros históricamente de media siempre hemos tenido unos 30 pisos en alquiler estable. Y en cartera, ¿no? Al final también, cartera, porque es muy rotativo. Disponibles, claro. Luego van rotando, se van alquilando y otros vuelven, pero ¿y ahora cuántos tenemos, Lier? Pues ahora estaremos en 6-7. 6-7, eso es, o sea, y yo creo que eso es generalizado, ¿eh? Sí. Muchas inmobiliarias, de hecho, ni tienen directamente pisos en cartera de alquiler. Pero no solo en San Sebastián, sino en toda España, obviamente, la oferta ha caído, o sea, sí. porque los propietarios al final se niegan a pasar por ese aro, ¿no? Lo alquilan por meses, más de 31 días, y en rentas muy altas a gente que viene a veranear. Incluso te diría que les hacen contratos de 31 días, pero los clientes saben que solo se van a quedar 1 o 2 semanas. Pero bueno, pasan por el aro para que el contrato sea legal. Aunque el otro día nos dijo Natalia que lo van a limitar. Teóricamente lo que iban a hacer es generar que hubiera más vivienda en el mercado y sobre todo proteger más a los inquilinos, pero al final lo que han conseguido es totalmente el efecto contrario, ¿no? La gente se va más al alquiler temporal para evitar el pago de honorarios y luego para poder subir esa renta, ¿no? Al final de año, porque cuando se acaba ese contrato pues tienen la opción de decidir otra renta a la que ellos estimen oportuno y intentar conseguir otro inquilino o mantener al mismo si ellos quieren, pero en otra renta. En cambio, en vivienda habitual solo puedes actualizar la renta hasta un máximo de un 2%, entonces eso te limita mucho. Es un 2, ¿no? No un 3. El año pasado era el 2 y este año es el 3% de limitación del IPC. Entonces, al final, la ley de arrendamientos urbanos lo que ha venido es un poco poniendo coto, y la ley de vivienda ya ha puesto el coto total. ¿Cómo acabaremos? Fatal. Lo dice una jurista. Y luego, como dice Natalia, perdona Quique, que van a sacar, estaría bien que pusieras ahí como, mientras lo decimos, en plan como un post de ¡pum! El gobierno va a implantar una nueva medida para limitar el tema de los contratos temporales que no son reales, ¿no? Porque al final vas a tener que justificar de alguna manera la causa y el motivo, ya sea por una mudanza, porque estás enfermo y necesitas cambiarte de residencia, o por un contrato de trabajo temporal, eso es. La solución es legislar un derecho y sobre todo cambiar la mentalidad de toda una sociedad. Eso es esencial. Y eso es más difícil. Vamos a salvar el mundo con estos vídeos. Esas rentas que en otras ciudades
suelen ser más altas. Aquí un piso de estos, que el valor de adquisición puede rondar los 2,5 millones. Es verdad que en otras ciudades normalmente con ese precio de adquisición tienes una rentabilidad mayor. Aquí al final es un bien más refugio, en el sentido de que nunca pierde valor y siempre va a valer algo más, pero es verdad que rentabilidad anual como tal no te da buenos valores. El cliente potencial para este tipo de pisos es gente que están acostumbrados a pisos con un metraje enorme y vienen aquí a San Sebastián y son garajes pequeños, techos bajos, no les entran ni los coches, habitaciones muy pequeñas y espacio muy reducido. Entonces, es lo que hay. Las rentas para la gente de Donosti son muy altas, pero bueno, la gente que viene de fuera a trabajar, por ejemplo, pues sobre todo en Miramón. ¿Hay escasez de alquileres en esos rangos? Hay escasez en general, pero claro, sobre estos inmuebles, la gente en San Sebastián que vive en estas zonas o tiene piso en propiedad o sobre todo alguna herencia. ¿Hay pisos que a veces tardan mucho en alquilarse? Los pisos de zona de Miraconcha y de rentas más altas de lo habitual, pues por supuesto hay menos demanda. La poca vivienda que hay en alquiler en esta zona de Miraconcha sobre todo es jugadores de la Real, gente que se dedica al mundo de la gastronomía, pero Estrellas Michelin, por ejemplo. Algún médico igual, ¿no? Sí. Pero sí, esos son los potenciales arrendatarios o inquilinos. Es que aquí Claro. al final, a partir de 3.000, Sí. 4.000 euros, lo que decía Lier, o sea, los jugadores de la Real y 4 más son Sí, los sí. que están dispuestos a llegar a ese entorno de cifras. Todos los demás compran vivienda y ya está. España no es un país como Alemania, que tiene una mentalidad más de muy poco de sentimiento de propiedad y todo alquiler. Hemos escuchado a nuestros padres decir, pero vas a ir de alquiler, pero si eso es tirar el dinero, porque eso al final la casa no es tuya, y que hemos acabado todos comprando casas y claro, o sea, tenemos una mentalidad de propiedad absoluta y al alquiler lo hemos apretado para las clases necesitadas, lo cual al final choca con esa idea del propietario de no, venga, vamos a apretar. Lo que decía Jaime, que si buscas una rentabilidad muchas veces es mejor igual ajustar un pelín el precio, pero estar generando una renta, ¿no? que quedarte ahí ensimismado, ¿no? en un X precio y no ingresar nada. O sea, Quique, una historia muy buena que en esta zona, en este tramo de Miraconcha, simplemente nos dejaron un juego de llaves y yo fui al piso, claro, no sabes dónde es, coges la dirección, entras en casa y de repente abre la puerta el vecino y yo, hola, buenas, muy buenas, ¿qué tal? Y claro, me dice, perdona, ¿puedo entrar al piso? Y yo me quedé un poco alucinado. Y me dice, es que soy el propietario y no lo he visto. Entonces yo lo estaba poniendo en alquiler. Claro, lo habría comprado él, lo habría visto su mujer y su hija y él no lo había visto, entonces él también fue la primera vez que lo vio. O sea, yo me quedé alucinado. Lo había visto su mujer, pero él no había llegado a verlo y lo que pasa es que tenía muy clara la decisión, realmente porque vivían en el piso contiguo. Solo hay dos o sea que plantas y lo quieren, al final pues... eso es, decidieron no tener vecinos sobre todo y puestos a tener vecinos, tener uno sobre el que pudieran tener control, ¿no? Un inquilino que ellos decidieran quién podía ser, una persona tranquila, que no genere ruidos y tal. Y les ayudamos en todo, en la compra y luego en el alquiler. Desde luego la tranquilidad tiene un valor muy importante.